El plan que hoy comenzamos tiene como, dentro de sus objetivos específicos, capacitar a los especialistas para una adecuada práctica en el siglo XXI. A especialistas en medicina generalista, en medicina familiar, en clínica, etc. ¿Qué necesita un especialista en el siglo XXI? Un especialista en el siglo XXI necesita ser capaz de resolver los problemas de pluripatología y polifarmacia con los que se va a encontrar hoy. La pluripatología es producto del avance de la supervivencia del ser humano y de la longevidad. Y obviamente que esta comorbilidades o pluripatología conlleva lamentablemente a la polifarmacia, que a veces es generadora de grandes problemas. Entonces, un especialista del siglo XXI necesita una adecuada formación. Y como ya adelantamos, esta adecuada formación se va a dar en el contexto de su propia práctica, habiendo aprendido a aprender. Entonces, para formarse un especialista hoy en el seno de su propia práctica, necesita tener una estrategia y una táctica que pueda llevar adelante en su cotidianeidad. ¿Cuáles serían los resultados de una correcta formación de un especialista? Sería una competencia clínico-quirúrgica adecuada. Entonces tenemos que volver desde otro ángulo a la competencia médica y especializada eficaz para un desempeño eficaz. Entonces podríamos definir desde otro lugar la competencia médica o competencia especializada como la suma de conocimiento con habilidad y actitud. El punto de partida de una competencia siempre es el conocimiento, pero no termina en el conocimiento, porque un integrante del equipo de salud o un profesional de la salud que además de conocimiento no tenga habilidades comunicacionales, habilidades para el razonamiento médico, habilidades para el planteo de problemas, habilidades para la solicitud de estudios, habilidades para resolver problemas del paciente o usuario del sistema de salud, de sus familiares, de su entorno, e interactuar adecuadamente con el resto de los profesionales del equipo de salud, no habrá alcanzado una competencia adecuada. Mientras que un profesional que ha adquirido esta competencia, cuando se suma a la motivación para brindar actos de salud de calidad y se suma a la capacidad para vencer las barreras que se presentan al ejercicio profesional, será capaz de mostrar un desempeño eficaz. Si sintetizamos estos conceptos que son multidimensionales, podríamos decir que conocimiento es saber, que competencia es saber hacer bien, que desempeño eficaz es mostrar cómo se hace bien y que acción significa las aplicaciones en la práctica de las decisiones que se deben tomar para llevar a la mejor calidad de vida y la recuperación de la salud. En el plan que estamos llevando adelante, una de las cosas que vamos a brindar es alguna información. Por ejemplo, para lo que acabamos de ver, la pregunta sería: ¿estamos preparados para un mundo de comorbilidades? Y la respuesta es seguro que no. Entonces, una de las recomendaciones que les haremos es acudir a la publicación de los doctores Barnett, Mercer y Norbury, que figura en una revista biomédica que es el Lancet del año 2012 del mes de mayo. Esto nos lleva a que hoy
analicemos o reflexionemos sobre la evolución que ha tenido el concepto de salud. Si el concepto de salud partió de que salud era la ausencia de enfermedad, y en el transcurso de los años y con la evolución pasó, salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. Aunque esto esté claramente establecido y aceptado, en la práctica esta concepción no siempre se sigue, porque gran parte de las veces el concepto de salud sigue limitado a lo físico o biológico. Y en la práctica, la mayor parte de las consultas hoy son por problemas inherentes a la salud mental, a la salud familiar y social. Y sin este enfoque integral, las causas que generan la enfermedad no son correctamente abarcadas y solucionadas. Uno de los ejemplos concretos se refiere a motivos de consulta prevalente. Hoy es muy común que el diagnóstico de hipertensión sea una de las causas que dominan el escenario de la atención médica. Si a un paciente cuya hipertensión es generada por una situación de estrés crónico y esta etiología no se aborda en profundidad, con aumentar el número de comprimidos en el tratamiento no vamos a resolver el problema, porque este problema viene desde una causa que personalmente en esta consulta debe tomar una dimensión en el enfoque integral. Esta evolución del concepto de salud necesita la flexibilidad de nuestras reflexiones y el ayornamiento o actualización al escenario en el que hoy transcurre la consulta. Si vemos desde la perspectiva del paciente, la salud de cada ser humano dependerá de la inteligencia que tenga ese ser humano para interpretar el mundo en el que está insertado y actuar en consecuencia. Porque esta premisa es básica para lograr los objetivos o los resultados en la educación médica y el desplazamiento de esa persona desde el lugar de la enfermedad al lugar de la salud. Y esta viñeta de Quino, con su magistral genialidad, nos arroja una síntesis que probablemente enseñe más lo que es la inteligencia emocional que cualquiera de los discursos que académicamente podríamos hacer. Y para Quino, lo ideal sería, esto está dicho a través de la genialidad de su personaje Mafalda, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Firmado Mafalda. En este aspecto de la educación es muy importante entender que el significado de la educación ha cambiado. Hoy hay nuevos enfoques. Antes se partía del concepto de enseñanza-aprendizaje. Este concepto de enseñanza-aprendizaje priorizaba la figura del docente como el profesional que impartía el marco de contenido teórico, y el rol del educando era un poco más pasivo como receptor de este marco teórico. Con el transcurso de las investigaciones, este concepto de enseñanza-aprendizaje ha pasado a ser de aprendizaje a enseñanza, porque lo que se ha descubierto en las investigaciones es que el profesional tiene que estar en un plan de aprendizaje continuo o permanente, y esto se da en el contexto de su propia práctica. Por lo tanto, el rol fundamental del docente es el de enseñar a aprender, en lo cual el educando toma un rol protagónico,
porque se coloca en el lugar del aprendizaje activo, cuyo concepto fundamental es aprender a aprender. Los cambios que se han producido en la educación en general y que nosotros tomaremos en la educación para la salud surgen a partir de la neurodidáctica. La neurodidáctica ha surgido a partir que los avances técnicos han permitido entender cómo el cerebro humano aprende. A partir de este estudio se han generado una serie de técnicas que contribuyen al mejor aprendizaje en el contexto de la teoría sobre la manera en que el cerebro humano aprende. El cerebro humano no se conocía cómo aprendía, y a partir de que el cerebro humano crea la computadora, luego de la computadora se empieza a comprender las verdaderas teorías del aprendizaje. Volviendo al vínculo médico-paciente. El vínculo médico-paciente empático se puede lograr cuando los profesionales han sido alfabetizados en inteligencia emocional, porque la empatía es una de las dimensiones de la inteligencia emocional. En base a esta alfabetización emocional es que la relación médico-paciente centrada en el paciente adquiere un contexto absolutamente adecuado. Es el contexto en el que el paciente participa activamente en sus decisiones. Hoy hay una situación que a los profesionales no les cierra demasiado, y es que los pacientes vienen informados desde la web. Esta información nosotros la debemos interpretar adecuadamente. Erróneamente, muchos médicos sienten que el paciente les viene a tomar examen. El paciente no viene a tomarle examen al médico. El paciente hace uso de la web como hace uso de la web en todos los otros aspectos de su vida. Por ejemplo, comprar un pasaje de avión o de ómnibus, adquirir una entrada al cine, al teatro, a un estadio de fútbol, etc. Entonces, el rol que hoy tenemos los profesionales del equipo de salud es ayudarlo al paciente a entender adecuadamente a qué sitios de la web puede concurrir para informarse correctamente. Porque gran parte de las páginas de la web de Educación para la Salud no son relevantes y tienen muchos errores, con algunas de las cuales ubicadas dentro de lo que se consideraría literatura basura. Esta inteligencia emocional en la que se basa la relación médico-paciente centrada en el paciente tiene que tener por parte del médico y de los profesionales del equipo de salud una motivación adecuada, que es la de entender, aceptar y comprender que el paciente participe en las decisiones de su salud y por ende en las decisiones sobre su educación. Entonces, por un lado, el profesional del equipo de salud tiene que tener la motivación suficiente para comprender la trascendencia que tiene su rol en este proceso de salud-enfermedad. Y el paciente tiene que tener la suficiente motivación para ser un protagonista de la calidad de vida y del estilo de vida para mantener su salud y recuperarla en el proceso de salud-enfermedad cuando la pierde. Para esto, los profesionales y los pacientes necesitamos un plan de alfabetización emocional. Este plan de alfabetización emocional es muy importante para prevenir la violencia de atención en la salud. Dado que muchos profesionales integrantes del equipo de salud podemos ser generadores de violencia simbólica, porque no estamos capacitados para percibir nuestras emociones y entender o comprender lo que nuestras emociones generan en las personas a las que estamos atendiendo. Y somos receptores
de más violencia, sin haber entendido que a veces en forma inmotivada o inadvertida podemos ser generadores de violencia. Si por alguna razón se despertara violencia verbal, que hoy es muy frecuente en la atención en salud, el ser capaces de administrar emociones nos podría llevar a utilizar esas emociones para desarticular la violencia, que si no terminaría inevitablemente en una espiral de más violencia. No me queda más que decirle muchas gracias por la participación y hasta pronto.